Hola a todos, espero que estén bien. En esta ocasión paso por aquí para compartir un testimonio de sanidad interior con el único propósito de exaltar la obra preciosa del Espíritu Santo, que toda la gloria y la honra sea para Dios por lo que sucedió ese día. Recién vine aquí a Estados Unidos, comencé a seguir el ministerio de apóstol Catherine Crick y comencé a ver sus videos, a seguirla en sus redes. Ella tiene un poderoso ministerio de sanidad y liberación. Cada vez que yo miraba sus videos, era ministrada por el Espíritu Santo. Le daba gracias al Señor por todas esas sanidades, por todas esas liberaciones que sucedían ahí en su ministerio. Me conectaba en el Espíritu cuando otras personas recibían liberación. Era algo muy poderoso lo que yo podía sentir. Sentía la conexión de mi espíritu con el Espíritu Santo y con su obra por medio de los videos que lograba ver. Y comencé a escuchar también su enseñanza acerca de la impartición, la sanidad. Entonces recuerdo que un día ella tenía un evento en una iglesia que también sigo mucho, la iglesia del Rey Jesús, también en un ministerio muy poderoso para la gloria y la honra de Dios. Y para sorpresa, ella iba a estar ahí impartiendo sobre el ministerio que Dios ha depositado en ella. Y ella iba a estar enseñando sobre la liberación. Y recuerdo que yo le dije a mi esposo que nos conectáramos en el servicio en vivo. Y fue así, nos conectamos en la mañana, en nuestro tiempo de devocional, estuvimos ahí conectados. La enseñanza muy hermosa, muy poderosa acerca del ministerio de Jesús, los milagros, las señales que seguían a Jesús, también sobre la impartición acerca de esa unción de sanidad, de libertad. Un ministerio muy poderoso para la gloria y la honra de Dios. Recuerdo que en el momento de la administración, yo cierro mis ojos porque yo quiero la llenura del Espíritu Santo, quiero recibir esa impartición del Espíritu Santo. Y recuerdo que yo solamente cerré mis ojos y comencé a decir: gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Porque ella en todos sus videos, ella solamente le da la gloria a Jesús, ¿verdad? Porque así tiene que ser. Y entonces yo recuerdo que en ese momento yo estaba poniendo en práctica lo que había aprendido sobre su enseñanza. Y yo solamente decía: gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Cuando en un momento muy sorprendente, el Espíritu Santo, que es experto en sorprendernos, en maravillarnos, comienzo a sentir dentro de mí un movimiento en mi espíritu. Y yo comienzo a ser ministrada por el Espíritu Santo y comienzo a llorar. Y comienzo a llorar y a llorar y yo no sabía qué estaba pasando. Pero luego de la administración, que terminó todo y que yo recibí de parte de Dios lo que Dios tenía para mí en ese momento, porque sé que para Dios no existen las coincidencias, Dios es un Dios de propósito y ese día Dios lo preparó para mí en ese tiempo de ministración. Y luego yo le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿qué pasó aquí? Yo sentí que era algo profundo, algo de mi alma, era un llanto muy profundo. Entonces recuerdo que yo le dije al Señor: yo he perdonado, usted me ha enseñado a perdonar. Cuando alguien me hacía algo o decían algo de mí, yo lo perdonaba inmediatamente. Señor, yo lo perdono, en mi corazón lo perdonaba y bendecía yo a esa persona.
Esa fue una de las formas de que Dios me enseñó a perdonar, a través de perdonar inmediatamente, no guardar nada en el corazón en contra de absolutamente nadie, de las personas que vienen a veces a dañar o a decir cosas que no son. Ok, entonces esa fue una forma. La otra forma de que el Espíritu Santo me enseñó a perdonar fue a través de la confesión y pedir perdón, perdonar a esa persona y decirle al Señor, Señor, yo perdono con nombres, ¿verdad? Comenzaba a mencionar los nombres, yo perdono a fulano, a diferentes nombres, por esto y lo otro que me hizo. Y yo comenzaba, ¿verdad?, a confesarlo delante de Dios en voz alta. Ya no era en el corazón, ya era en voz alta, porque así me enseñó Él. Entonces yo lo hacía en obediencia a su instrucción, yo lo hacía, y de esa forma pues yo sentía que mi corazón se mantenía sin rencor en contra de esas personas que venían con el propósito de dañar, y continuar trabajando al Señor en su obra, porque algo que aprendemos en su palabra es de que no podemos servir al Señor con un corazón con rencor, con raíz de amargura, con ofensa. ¿Por qué? Por eso el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces eso era algo que yo lo tenía muy en mente en mi corazón, y yo le pedía al Señor de que yo quería guardar siempre mi corazón, servirle a Él con un corazón limpio, con un corazón sincero delante de Él, porque a Dios no lo podemos engañar. Antes de estar frente a las personas, estamos primeramente frente a Dios, Él que todo lo conoce, que todo lo escudriña. La palabra de Dios nos dice que Él escudriña hasta lo profundo, lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, delante de Él no podemos esconder absolutamente nada. Nos engañamos a nosotros mismos si creemos que lo vamos a hacer, porque es totalmente erróneo creer y pensar que eso es así. Entonces, fue un tiempo, recuerdo en esa hermosa mañana que Dios había preparado para mí, porque yo ya había escuchado antes sobre los retiros de sanidad interior, las cosas que Dios hacía, pero solamente había escuchado, nunca había tenido una experiencia como la que yo tuve esa mañana. Fue una cita divina que el Espíritu Santo tenía conmigo, y yo estoy muy agradecida con el Espíritu Santo por eso que Él hizo esa mañana. Recuerdo que, yo cerré mis ojos, comencé a darle gracias a Jesús, y yo sentí ese toque. Entonces yo le pregunté al Señor que qué era lo que había pasado, porque yo había perdonado. Y entonces la respuesta de Dios fue de que es verdad, yo había perdonado, pero que mi alma estaba herida. Cuando Dios me dice que mi alma estaba herida, en ese momento yo entiendo que lo que yo recibí había sido sanidad interior. Entonces, y Dios me continuaba diciendo que Él había sanado heridas, traumas desde mi niñez y de mi vida, de toda mi vida anterior. Entonces, en ese momento yo solamente me quedé sorprendida y le dije: gracias, Espíritu Santo, gracias por lo que usted hizo. Pero eso no fue el final, eso solamente fue el comienzo, porque yo después le dije al Espíritu Santo que me revelara si Él sabía que había algo en mi corazón que a Él no le agradaba, que si yo necesitaba perdonar a alguien, que quizás en ese momento yo no lo recordaba, lo pasé por alto, una ofensa o algo. Entonces yo le dije: Espíritu Santo, revéleme en un sueño a qué persona yo necesito perdonar. Y el Espíritu Santo, que es tan fiel, así fue. En sueños me comenzó a presentar a personas que yo tenía que perdonar. Y yo comencé a perdonar y comencé a orar por esa persona. Recuerdo que ese día
que yo tuve el sueño con esa persona, yo le mandé un mensaje pidiendo perdón si se había sentido ofendida con algo. Gracias a Dios nunca la ofendí. No soy de ofender a las personas porque yo sé que eso es algo que entristece al Espíritu Santo. No me gusta hacer sentir mal a otras personas con acciones mías. Entonces tengo mucho cuidado con esas cosas porque yo sé que el Espíritu Santo es muy delicado. Él es muy sensible. Así como lo representa en el bautismo de Jesús como una paloma. Sabemos que Él no es una paloma, pero ahí se representó a través de una paloma. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de las características que tiene el Espíritu Santo. Él es muy sensible. Entonces, por esta misma razón, pues yo tengo cuidado con las acciones, mis acciones hacia otras personas, porque yo sé que hay cosas que a Él no le agradan, que maltratemos a otros, que seamos groseros con otros. O sea, no, el Espíritu Santo yo sé que no le agrada en su totalidad. No es que un poquito, un medio, no, absolutamente nada. Entonces yo recuerdo que le escribí a esta persona y bueno, la persona pues no aceptó. Me bloqueó y yo dije, bueno, yo cumplí con mi responsabilidad. Fue una persona, ¿verdad? Luego así en el transcurso de la semana había tenido otros problemas, ni siquiera eran problemas directamente conmigo, eran con otra persona, pero me habían involucrado. Entonces también soñé que le estaba pidiendo perdón a esta persona. Yo le dije, yo nunca tuve problemas con usted, pero tuvimos, o sea, tal exacto a cómo era la situación. No había tenido problema yo directamente con esta persona, pero sí me habían involucrado. Entonces yo le dije, y la persona muy amable y sí, muy tranquila, sí, hermana, está bien, no se preocupe, porque nunca habíamos tenido ningún problema, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, y así, como les digo, esa mañana solamente fue el inicio de lo que el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi alma sobre la sanidad interior, porque como Él me dijo, mi alma estaba herida y Él lo que vino a sanar fue mi alma. Entonces, y sí, pude conversar con la hermana, todo bien, tranquilo, y para la gloria y la honra de Dios, ¿verdad? Mi relación con ella se restauró porque por esa razón pues yo no me sentía como con la confianza de escribirle o algo, porque por ese problema que había sucedido, ese malentendido. Pero pues gracias a Dios después de eso no podemos conversar tranquilas y luego contactándonos con mensajes de la palabra, como nos dice la Escritura, edificándonos uno a otro con la palabra, en amor, perdonándonos uno a otro. Dice la palabra, si alguno tiene algo en contra de alguien, tenemos que hacerlo, pedir perdón. Recordemos cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? Que tenemos que perdonar todas las veces que sean necesarias, no importa. Tenemos que hacerlo una y otra vez. Por eso yo entendí que el tema de la sanidad interior no era solamente por ese día. No, esa fue como una nueva revelación que yo sentí, porque esa mañana yo estaba ahí para recibir esa unción del Espíritu Santo. Yo quería la llenura del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, que conoce mejor que nadie nuestras situaciones que hay dentro de nuestro interior, en lo más profundo, lo más íntimo, entonces Él hace conforme a nuestra necesidad. Y de hecho que sí, pues recibí la sanidad interior y sentí que también Él me llenó de su presencia y a comenzar a recibir esos sueños que yo le pedí a Él, para así yo poder perdonar a esas personas y estar en plena comunión con Dios y con los demás. Y pues fue una experiencia muy hermosa y desde ahí, como les digo,
solamente fue el inicio, porque he aprendido de que esto de la sanidad interior es un trabajo constante. Necesitamos constantemente perdonar a las personas que nos ofenden, las personas que hablan en contra, diciendo cosas que no son, creando situaciones opuestas a nuestra realidad. Tenemos que estar perdonando, tenemos que tener un corazón perdonador, porque ese es uno de los mandamientos que Dios nos manda, que nos perdonemos uno a otro. Y así he tratado de estar pendiente ahora más con ese tema de la sanidad interior, de guardar siempre mi corazón, continuar, porque incluso recuerdo que el Señor me dijo esa misma mañana, esto no es como de que ya Él me había sanado el alma y era listo, no, sino que es algo constante, que tenía que continuar perdonando a los demás. Tenía que seguir con el mismo ritmo, perdonar en mi corazón inmediatamente y luego confesarlo con mi boca. Yo perdono a fulano por esto, por lo otro. Confesarlo delante de Dios, orar por esa persona, bendecir a esa persona. Incluso el Señor nos manda de que oremos por nuestros enemigos, que los bendigamos. Ellos necesitan también el amor de Dios. Ellos necesitan sanar su corazón. Ellos necesitan esa sanidad interior que solamente el Espíritu Santo nos puede dar a través de su poder, ¿verdad? Porque ese es el poder del Espíritu Santo, donde no necesitamos ir a una terapia o pagar tanto dinero, sino que solamente lo que tenemos que tener es una relación con el Espíritu Santo, ser sensibles a su presencia, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y solamente dejarnos guiar por Él. Si Él nos manda a que perdonemos, hagámoslo. Sé que al principio no es fácil porque yo pasé por ese proceso. Al principio se me hacía difícil perdonar a las personas porque no es algo como que, sí, es muy fácil. No lo es. Pero si verdaderamente, como dice Jesús, queremos ser sus discípulos, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros deseos, a nuestra voluntad, para que sea la voluntad del Padre en nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo de Dios trabajando cada día más y que nosotros podamos recibir de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, recibir ese gozo inefable que nosotros no lo podemos entender con nuestro entendimiento natural, porque algo del Espíritu. Entonces es muy hermoso recibir lo que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es ser sensibles a su voz. Es necesario, como les decía, que nos perdonemos unos a otros, no importa lo que nos hagan. Digo no importa porque cuando nosotros leemos las Escrituras, lo que Jesús pasó no es comparado con lo que nosotros pasamos. Lo que Él sintió por amor a nosotros no se compara con lo que las personas nos hacen. Él fue azotado, Él fue molido por nosotros, Él pagó la culpa por nosotros. ¿Y qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, qué lindo es tener ese amor de Jesús en nuestro corazón. Amar a nuestro prójimo, amar a nuestro amigo, amar incluso a nuestro enemigo. Esa es la voluntad de Dios. Y yo creo que esa es la mentalidad del reino que nosotros debemos de tener. Es la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas, que amemos a nuestros enemigos, que los bendigamos. No importa, como les digo, el daño que ellos nos causen, pero que seamos obedientes a la palabra del Señor. Si Dios nos manda que los perdonemos, ok, Señor, ser honestos delante del Señor. Este es mi testimonio de sanidad interior que quería compartirte. Y en esta hora yo quiero invitarte
de que si tienes algo en contra de alguien, si necesitas perdonar, que te pongas a cuenta primeramente con Dios y luego con estas personas que te han herido, que te han lastimado. Puede ser que lo han hecho durante años o recientemente. No importa el tiempo, lo importante es obedecer a esta palabra que Dios nos manda de que nos perdonemos unos a otros. Dios quiere sanar esas heridas que hay en nuestro corazón. Dios quiere sanar esas heridas que hay en nuestra alma, pero tenemos que confesarlo. Tenemos que orar por esas personas que nos han lastimado. Muchas veces esas heridas profundas de nuestra alma vienen de personas de las que nosotros apreciamos mucho, personas cercanas, porque si es alguien que es lejano, que no sentimos afecto por esa persona, en realidad pues la herida no es tan profunda como cuando viene de una persona que nosotros apreciamos demasiado. Entonces es necesario de que examinemos nuestro corazón de la presencia de Dios, de que le pidamos perdón a Él, porque esto es algo que entristece al Espíritu Santo si nosotros tenemos algo en contra de alguien, y pongámonos a cuentas con el Señor. Y igual, como usted lo desee, puede ser que a través de un sueño, como usted quiera, usted es libre de pedirle al Señor cómo le puede revelar a esas personas que necesita pedirle perdón, y el Espíritu Santo es fiel. Él revela, porque Él es el Espíritu de verdad. Él quiere que guardemos nuestro corazón, que guardemos nuestra alma, que nos guardemos limpios delante de Él. En cuanto dependa, dice la palabra de Dios, de nosotros estar en paz con todos. Y esto es para todos, así de que es momento de que pongamos, como decimos, las cartas sobre la mesa y venir al Señor con un corazón sincero, con un corazón honesto, y que le permitamos al Espíritu Santo que Él derrame de esa unción sobre nosotros. Esa unción es el poder del Espíritu Santo y viene a trabajar en esas áreas profundas, esas áreas íntimas donde lo necesitamos, porque la sanidad interior, desde ahí yo me di cuenta que era mucho más importante de lo que yo podía imaginar. Primero porque nunca había tenido una experiencia como esta, y pues no sabía cuán importante era recibir la sanidad interior hasta ese día que el Espíritu Santo se reveló de esa forma tan maravillosa en esa mañana tan gloriosa, y que yo exalto a Dios por lo que el Espíritu Santo hizo. La palabra del Señor dice que Dios honra a los que le honran. Honro la vida de apóstol, que el Espíritu Santo la usó. Honro la iglesia donde estuvo impartiendo, porque también Dios nos manda a que honremos a las personas que verdaderamente necesitan honor. Incluso la palabra de Dios nos enseña que Dios honra a los que le honran. Entonces, pero la mayor honra aquí, toda la gloria y la honra es para Dios, es para el Espíritu Santo, porque fue su poder el que actuó en esa hermosa mañana. Y yo sé que de la misma manera como el Espíritu Santo lo hizo conmigo, Él lo quiere hacer contigo también. Solamente está esperando que le abra ese espacio para que Él pueda obrar de una forma tan maravillosa a como solamente Él lo sabe hacer. Aleluya. Gloria al Señor, ¿verdad? Por lo que Él hace. Él es muy maravilloso, Él es muy precioso, y pues que Él sea revelándose a tu vida a como Él quiera hacerlo. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Espero que mi testimonio sea de bendición a tu vida, para que escudriñes tu corazón, que te examines delante de la presencia de Dios, cómo está tu corazón, cómo está tu alma. Si necesitas esta sanidad interior, que se la pidas al Señor, que le pidas esa unción, y yo sé que Él va a responder, porque
esa es su bendita voluntad, que nosotros seamos libres de toda falta de perdón, libres de cualquier cosa, cualquier atadura que ata nuestra alma, que nos quiere tener en cautiverio, porque eso es cautiverio. Entonces es momento de acercarnos al Señor y que le permitamos que Él haga como Él quiera hacer. Hasta la próxima, en un próximo video. Bendiciones.